Son las 11 de la noche. El episodio terminó. La razón dice que hay que dormir, que mañana hay que trabajar, que el cuerpo está cansado. Y aún así el dedo se mueve solo y le da al siguiente episodio. Y al otro. Y al otro. Hasta que de repente son las 3 de la mañana y quedan 2 episodios más y en este punto ya no tiene sentido parar. Al día siguiente hay ojeras, hay cansancio, hay un arrepentimiento vago. Y la promesa sincera de que la próxima serie va a ser diferente. No lo es. Y lo curioso es que esto no le pasa solo a personas impulsivas o sin autocontrol. Le pasa a personas disciplinadas, organizadas, responsables, que en otras áreas de su vida no tienen ningún problema con los límites. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué con esto específicamente el autocontrol falla de una forma tan consistente? Asterisco asterisco el cerebro en una trampa diseñada asterisco asterisco hay que empezar siendo honestos con algo. Esto no es solo una debilidad personal. Es en parte el resultado de un diseño deliberado. Las plataformas de streaming no son neutrales. Están construidas con una comprensión profunda de la psicología humana y con el objetivo explícito de maximizar el tiempo que pasas frente a la pantalla. La reproducción automática, los finales de episodio que no resuelven sino que abren nuevas preguntas, los cliffhangers calculados, la ausencia de señales naturales de pausa, todo eso está diseñado para que el cerebro no encuentre un momento cómodo para detenerse. Pero eso explica el contexto, no la psicología individual. Porque no todo el mundo responde igual a ese diseño. Hay personas que pueden ver un episodio y cerrar. Y hay personas que no pueden. Y la diferencia está en lo que ocurre dentro. Asterisco asterisco la dopamina y el circuito de recompensa asterisco asterisco para entender esto hay que entender brevemente cómo funciona la dopamina, porque es el actor principal de esta historia. La dopamina no es, como se cree popularmente, la sustancia del placer. Es más precisamente la sustancia de la anticipación del placer. Se libera cuando el cerebro detecta una señal de que algo satisfactorio está por venir. Y una vez que se libera, genera un impulso hacia esa recompensa que es muy difícil de resistir. Las series bien construidas son máquinas de dopamina. Cada final de episodio es una señal de que la recompensa, la resolución, la respuesta a la pregunta que acaba de abrirse, está justo ahí, a un clic de distancia. El cerebro libera dopamina anticipando esa resolución. Y ese estado de anticipación es tan intenso que parar en ese momento se siente físicamente incómodo. Es el mismo mecanismo que opera en otras conductas compulsivas. No con la misma intensidad ni con las mismas consecuencias, pero el circuito neurológico es reconociblemente similar. Asterisco asterisco la intolerancia a la incertidumbre asterisco asterisco aquí hay una dimensión psicológica que va más allá del placer y que explica por qué algunas personas son más vulnerables que otras a este patrón. Las personas con alta intolerancia a la incertidumbre tienen una dificultad particular para quedarse con preguntas sin responder. Para ellas, el final abierto de un episodio no es simplemente un recurso narrativo interesante. Es una fuente activa de tensión que el cerebro quiere resolver. No saber qué va a pasar, quedarse con la historia a medias, irse a dormir sin saber cómo se resuelve esa situación, genera una incomodidad real que puede interferir incluso con el sueño. El cerebro sigue procesando la narrativa, sigue buscando el cierre, sigue activado cuando debería estar en reposo. Para estas personas, seguir viendo no es solo placer. Es también una forma de aliviar esa tensión. De darle al cerebro el cierre que necesita para desactivarse. Asterisco asterisco el escapismo como función real asterisco asterisco hay otra capa que aparece con frecuencia y que vale la pena nombrar sin juzgarla. Para muchas personas, el maratón de series no es solo entretenimiento. Es una forma de salir de su propia cabeza. De desconectarse de pensamientos que de otra forma seguirían girando. De no estar presentes en una vida que en ese momento se siente pesada, monótona, estresante o simplemente difícil de habitar. La narrativa de una serie crea lo que los psicólogos llaman absorción cognitiva.
Un estado en el que la atención está tan completamente ocupada por la historia que los pensamientos propios dejan de tener espacio. Es un descanso de uno mismo. Y ese descanso puede sentirse genuinamente necesario. El problema no es buscar ese descanso. El problema es cuando ese es el único mecanismo disponible para regularse emocionalmente. Cuando la serie no es una opción de ocio sino la única forma que la persona tiene de bajar la intensidad de lo que siente. Cuando parar la serie significa volver a la cabeza propia, y la cabeza propia es un lugar al que no se quiere regresar. En esos casos, el maratón compulsivo no es un hábito de entretenimiento. Es una señal de algo más. *** El perfeccionismo narrativo *** Hay un perfil específico que merece mencionarse aparte porque no encaja exactamente con los anteriores. Hay personas que no pueden dejar una serie a medias no por impulsividad ni por escapismo, sino por una necesidad de completitud. Para ellos, dejar algo sin terminar genera una incomodidad similar a la que genera dejar una frase a la mitad. Algo queda abierto en su mundo interno que no puede cerrarse hasta que la historia termine. Estas son frecuentemente las mismas personas que no pueden dejar un libro sin terminar aunque no les esté gustando, que terminan la comida del plato aunque estén satisfechos, que completan las tareas hasta el último detalle antes de pasar a otra cosa. La serie es simplemente otro ejemplo de ese mismo patrón de necesidad de cierre y completitud. *** Lo que dice de ti el tipo de serie que maratoneas *** Esto es menos clínico y más revelador, pero vale incluirlo. Las historias que más nos atrapan no son aleatorias. Tendemos a engancharnos con narrativas que resuenan con algo interno. Con conflictos que de alguna forma reflejan los nuestros. Con personajes que expresan emociones que nosotros no nos permitimos expresar. Con mundos que ofrecen lo que nuestra vida real no tiene en ese momento: aventura, romance, justicia, claridad, intensidad. La serie que no puedes parar de ver te está diciendo algo sobre lo que necesitas o lo que te falta. No siempre. No de forma literal. Pero con más frecuencia de lo que parece. ¿Cuándo es un problema real y cuándo no? Hay que ser claros en esto porque hay mucho juicio innecesario alrededor de este tema. Ver una serie entera en un fin de semana, disfrutarlo, y retomar tu vida normalmente el lunes no es un problema. Es ocio. Es perfectamente válido. El patrón merece atención cuando empieza a interferir de forma consistente con el sueño, con el trabajo, con las relaciones, con las responsabilidades. Cuando se usa sistemáticamente para evitar emociones o situaciones que necesitan ser atendidas. Cuando hay una sensación de no poder parar aunque se quiera, de pérdida de control real sobre el comportamiento. Esa línea entre el hábito placentero y la conducta compulsiva no siempre es nítida. Pero la persona generalmente la siente aunque no siempre la nombre. Lo que ayuda las estrategias puramente de fuerza de voluntad funcionan mal aquí porque van contra un circuito neurológico activo. Decirse simplemente, voy a parar, en medio de un cliffhanger es pedirle al cerebro que ignore una señal dopaminérgica intensa. Funciona a veces, pero no de forma sostenida. Lo que funciona mejor es estructural. Decidir antes de empezar cuántos episodios se van a ver, no cuando ya se está en el estado de absorción. Poner una alarma real. Ver con otra persona que tenga más facilidad para parar. Cambiar el contexto físico, no ver en la cama, que es el lugar asociado con el sueño. Y si el maratón cumple una función de regulación emocional, la pregunta más útil no es cómo parar la serie. Es qué está pasando en la vida que hace que la cabeza propia sea un lugar del que hay que escapar. No hay nada malo en perderse en una buena historia. El problema no es la serie. El problema es cuando la única forma de estar bien es no estar en tu propia vida.